Es la única que no veo, que si se atreve, sería lindo verte. Y yo, ¿quieres preguntarle a las otras dos personas para empezar todos? Ya está entrando Reinaldo Chacón. Ok. Hola Reinaldo, ¿cómo andas? Bienvenido. Hola, No se está conectando todavía. Ok, Alene, no te funciona la cámara. Bueno, está bien. Ahí se está conectando Reinaldo. Hola Reinaldo, ¿cómo andas? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bienvenido. Mucho. Gracias. Si quieres y no te da pena, prende tu camarilla. Listo. Para verles las caritas. Para no pensar que estoy hablando sola. Mira, con el planeta. Aquí estoy en Universal Studios. Me encanta, me encanta. Esperamos a una persona más y empezamos. Ok. Espérate, pero yo quiero hacer eso de tener el universo atrás, ya va. Voy a ver si, porque cambié de computadora, en la otra no lo podía hacer, quiero ver si en esta puedo. No. Mira, lo que pasa es que tienes que darle, seleccionas, lo que es muy blanca, treíta, entonces te agarra tu piel como... Debe ser eso. Mira, ve. Eres como parte de la pantalla. No se vale. No, se ve un horror. ¿Te avisó el otro, Luis? No me ha avisado. Si quieres, vamos comenzando y cualquier cosa le pasamos la grabación. Bueno, me presento para los que no me conocen, conozco a la mitad. Yo me llamo Claudia Salazar, soy productora de espectáculos de profesión, de corazón, de alma, de sangre. He hecho mi especialidad, no tengo una carrera de 20 años, pero mi especialidad es el teatro musical, es lo que me gusta, es lo que he podido desarrollar a lo largo de un tiempo de casi 10 años de carrera. Y bueno, y este taller está diseñado un poco para darnos una estructura, ¿no? A todos de cómo se produce un espectáculo. En Venezuela, no sé si somos todos venezolanos los que estamos acá, sé que no todos estamos en Venezuela, pero creo que todos somos venezolanos. Aquí no se estudia esta carrera. Esto es una carrera que uno va, o por lo menos en mi caso, yo he ido aprendiendo a medida en que voy ejerciendo la profesión. Entonces, un poco lo que he venido desarrollando es una metodología para compartir y para acompañar mis propios proyectos. Entonces, voy a compartir con ustedes. Vamos a compartir. Luisillo, me tienes que dar acceso para compartir mi pantalla. A ver si te deja. Entonces, bueno, la idea un poco de este taller es que juntos desarrollemos una metodología, o sea, yo los acompañe con mi metodología para desarrollar un proyecto que ustedes tengan en mente. La razón por la que somos grupos pequeños es para que a mí me dé la oportunidad de acompañarlos realmente en este camino de desarrollar un proyecto hasta que salgamos de esto y lo puedan eventualmente ejecutar, ¿no? Ya puedo compartir. Entonces, vamos. Ok, voy a rodarlos a ustedes para poder verlos aquí arribita. Ok, entonces, a través de este taller, como les dije, vamos a desarrollar una metodología para producir espectáculos. Ok. Entonces, estudiar producción de espectáculos significa capacitarse para crear, diseñar, coordinar y desarrollar proyectos escénicos en vivo. Aunque esto es una definición que van a conseguir generalmente cuando lo googleen producción de espectáculos o producción teatral o producción de conciertos, de todo esto, a mí siempre se me ha hecho importante incluir en la palabra experiencias. Entonces, para mí estudiar
producción de espectáculos significa capacitar para crear, diseñar, coordinar y desarrollar experiencias. ¿Por qué? Porque uno tiene que ver que todo lo que está alrededor de lo que pasa en el escenario o el espacio que ustedes decidan para desarrollar su proyecto esté bien cuidado. Y esto es clave a la hora de ponerle una marca o un sello de garantía a las producciones. Ver una producción como toda una experiencia. Y a esto me voy desde la parte interna de un equipo y la parte interna de una producción hasta la parte externa. Esto quiere decir todo el equipo que está involucrado y todos aquellos que pretenden ser tus clientes y los que tú pretendes que sean tus clientes. Entonces la experiencia, desde el momento en que tú anuncias tu espectáculo, ya tú estás desarrollando una experiencia a tu público, que eventualmente te va a ir acompañando en todo este proceso hasta que finalmente compra la entrada y pasa a ver el espectáculo. Pero desde que esa persona sabe de tu proyecto por primera vez, sea por la radio, por la televisión, porque tú lo compartes con ellos, ya esa experiencia para esa persona empieza. Y eso para mí es importantísimo y lo recalco mucho porque eso hace la diferencia, ¿no? Entonces, si tenemos todos alma de productor, es importante que estas características los acompañen. Que ustedes sepan lo que es planificar, lo que es establecer prioridades dentro de esa planificación y dentro de estos objetivos. Ser sumamente flexible. El popular multitasking, que las mujeres somos conocidas por poder hacerlo, los hombres no tanto, pero hay unos que otros que me han comprobado lo contrario. Pensar creativamente y ser un líder que inspira. Planificar es esencial en este proceso de producir. Y en esa planificación, evidentemente y naturalmente, a medida que vas planificando, estableces estas prioridades. Importantísimo para aquellos que viven en Venezuela, inclusive fuera, es importantísimo ser flexible. En la producción siempre es vulnerable a problemas, a contratiempos, al no responder al plan A. Entonces es sumamente importante que seamos flexibles, porque además, siendo jefes de proyecto, a juro, esa flexibilidad la impartimos nosotros al resto, ¿no? El tema de multitasking, el otro día lo conversaba con alguien y creo que es importante entender lo que significa el multitasking, y más que todo es una manera de pensar, más allá de ejecutar. Hay siempre la noción de que a los productores nos llaman toderos. Y si bien es cierto que los productores naturalmente sabemos hacer de todo y podemos hacer de todo, no necesariamente debemos ser quienes hacen todo. Este multitasking es va direccionado más bien a que entiendan todas esas cosas que tienen que pasar al mismo tiempo y que tú debes estar pendiente, pero no necesariamente ser quien las ejecuta. Igual vamos a ir desarrollando cada una de estas cosas más adelante. Pensar creativamente, bueno, evidentemente desde el principio de un proyecto es importante que tu proyecto sea creativo, que sea innovador, y a la hora de resolver, porque cuando algo pasa, siempre ven y voltean a ver al productor, pues a veces las soluciones pues son muy lógicas y muy prácticas, pero la mayoría de las veces nos invitan a ser un poquito creativos. Y lo más importante de todo eso es que tiene que ser un líder que inspira. En este tipo de proyectos y en el espectáculo en particular, además de que tú eres el líder, a juro tienes que inyectar a todo tu equipo de pasión y de inspiración. Cuando tú eres un buen líder, el proyecto, aunque sea capaz tuyo y tú lo ideaste, termina siendo un proyecto que es de todos. Y esa inspiración en tu equipo de trabajo es esencial para que el desarrollo del proyecto sea impecable y transmita esa misma inspiración a quienes lo ven. ¿Okay? Entonces, ¿la producción qué es?
Y vamos a prestar atención, además de la definición general, a las palabras que están subrayadas, porque estas son las palabras que a lo largo de este taller vamos a ir desarrollando y profundizando en cada una de ellas. Entonces, la producción de espectáculos es un proceso complejo y colectivo en el que confluirán ciertas prácticas artísticas, técnicas y administrativas que serán llevadas adelante por un conjunto de individuos que, de manera organizada y mediante una serie de recursos, intentarán materializar un proyecto en un espectáculo escénico a ser exhibido ante una audiencia, en un espacio y durante un tiempo determinado. Esto es una definición bastante técnica, pero que está compuesta por todos los elementos y las columnas vertebrales de una producción como tal. Evidentemente, yo siempre digo, el que entre en una producción entiende lo complejo que es, por no decir la locura que es producir. Aquel que piense que producir es una labor de uno, no es así. Evidentemente, por su complejidad, requiere de la colectividad. Necesitas un equipo en donde pues todos estarán alrededor de las prácticas artísticas, técnicas, administrativas. Este colectivo pasa a ser parte, bien sea de la parte artística, bien sea de la parte técnica o de la administrativa. Ahí están las personas, el equipo, la organización y mediante una serie de recursos, que es la planificación del proyecto, la materialización del proyecto, que se materializa a la hora que tengas un público enfrente, un espacio, en un tiempo determinado. Puede ser un día, una temporada, un año, el tiempo, cada proyecto lo define. Vamos a hablar hoy sobre todo el proceso completo. Lo he dividido yo en 3 etapas. Está la preproducción, la producción y la explotación. Estas etapas evidentemente no son equitativas, es decir, la preproducción es el monstruo, luego está la producción y después la parte divertida, que es la explotación, que estoy segura que es a la que todos nos gusta, ¿no? La preproducción es la parte más importante y probablemente la más completa, la que requiere ser más completa para poder desarrollar bien un proyecto y garantizar su ejecución final. En el caso de la preproducción es un poco donde tú creas la idea y planificas. La producción es donde concretas todo eso que pusiste en papel en la preproducción, y luego la explotación es cómo difundes y explotas ese proyecto, cómo lo haces su presentación, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de la primera parte de la preproducción. Ya en la segunda sesión hablaremos en la segunda parte de la preproducción, la parte para mí divertida. Hay gente que la detesta, que es la parte de los números. Pero bueno, hoy vamos a la parte creativa y divertida. Entonces, la preproducción. Una buena preproducción determina en gran medida el desarrollo del éxito del proyecto y del producto escénico. Esto lo extraje yo del libro de Marisa León, que voy a tratar de conseguirlo en PDF para compartírselos. Es un libro que se llama Producción de Espectáculos. Ahí tiene muchos términos, tiene muchas metodologías, tiene pasos, tiene herramientas que los van a ayudar a ustedes a desarrollar. Mucha de lo que ella dice lo he compartido yo y lo van a ver a lo largo de la presentación. Y voy a tratar de eso, de conseguirles el PDF. Entonces, la preproducción es esencial, como verán, para poder desarrollar cualquier proyecto. Ok. En la preproducción vamos a ver lo que es la selección del proyecto como tal, el análisis del proyecto. Dentro del análisis está la selección del equipo y la selección del espacio para ejecutar este proyecto. Vamos a ver el FODA, las fortalezas, las oportunidades, las deficiencias y las oportunidades. Bueno, después lo veo. Y vamos a crear un dossier, vamos a hacer el presupuesto y la proyección de ingresos, y vamos a saber cómo se buscan inversionistas o socios, que es la parte difícil, pero sin duda es la que ayuda a que esto siga adelante y que los proyectos se den. Como les digo, son
poquitas palabras, pero es excesivo, es complejo, es importante que cada uno de estos pasos esté súper detallado en su descripción, y cuando ustedes ideen un proyecto, que para ustedes todo esto esté contestado, todas las preguntas que esto pueda generar estén contestadas. Entonces empezamos por la selección del proyecto. Hay cualquier cantidad de tipos de espectáculos y producciones, y cada una tiene, evidentemente, su implicación, sus implicaciones. Disculpa, Claudia, Rafael y Arturo, ¿no te llegó la invitación para ingresar en la sala? ¿A mí? Sí, te debe aparecer porque te puse como Déjame principal. ver. Aquí están. Sí, no sabía que estaba principal, perfecto. Déjame. Listo, Rafael y Arturo, ya están. Rafael, sí. Listo, estamos todos. Disculpen, chicos. Okay. No, entonces voy a echar para atrás para que empecemos de la parte de preproducción de la selección del proyecto, ¿ok? Esta es la parte, creativa, la que los motiva, espero, a estar aquí, y la que sé que es el motor, ¿no? Porque de aquí esto implica inspiración, implica muchísimas cosas, ¿no? Entonces, en la selección de proyecto, para mí hay 4 tipos generales de proyecto, y dentro de ellos distintas aristas de cada uno, ¿no? En el caso de un proyecto original, el proyecto original puede ser una obra de teatro original, un proyecto de presentación de danza, de exhibición de danza, un proyecto experimental, un proyecto que nazca realmente de ustedes y que su contenido, el 100% sea original. Esto son, por ejemplo, proyectos, cuando voy a usar muchísimo la referencia a Los Miserables, que es lo que tengo más fresco. El proyecto original de Los Miserables era un concierto que simplemente eran los músicos y cantantes interpretando una cantidad de canciones. Ese proyecto original, hubo un productor, que también les voy a compartir un link para que aprendan de él, que es mi ejemplo a seguir en la vida, que se llama Cameron Mackintosh. Los que estuvieron en el conversatorio lo mencioné mucho. Él vio ese proyecto original de estos 2 compositores, y a raíz de ese proyecto hizo una adaptación. Él agarró ese concierto y lo convirtió en un musical. Le puso texto, le puso muchísimo más contenido, contó una historia, puso personajes y todo eso. Entonces, está esa parte original, está la adaptación, donde tú agarras una obra de teatro, un musical, un concierto inclusive, y lo adaptas. En las adaptaciones siempre requieren de derechos de autor. Evidentemente, ¿alguien está escribiendo? Mauro escribió, no escucha nada. Mauro, confírmame si escuchas. Ahora sí, ok. Gracias, Vane. Ok. Ya lo perdí el video. Entonces, ya va. Ok. Entonces, en la adaptación están, evidentemente, los derechos de la persona que creó este proyecto originalmente. En las adaptaciones está, por ejemplo, en el caso, vuelvo y repito, lo voy a repetir muchísimo, Los Miserables. Nosotros hicimos una adaptación de Los Miserables. Compramos los derechos de una obra que evidentemente ya está escrita, tiene su música, todo eso está, pero nosotros no usamos la misma escenografía, no usamos el mismo vestuario, no hicimos la copia de las producciones que están en el mundo, que en este caso son las franquicias. Entonces, importante saber que las adaptaciones, aunque son adaptaciones de piezas originales, siempre, probablemente el 99.9% del tiempo, requiere de derechos de autor, de hacer honor al derecho de autor, a pedir unos derechos de autor y a
pagar, por supuesto, un fee, que eso siempre depende. Ahorita les cuento cómo es eso en el caso, y usamos el ejemplo de Los Miserables. Luego está la franquicia. La franquicia es una manera de que tú compras no solamente el texto, el libreto, en este caso de una obra, sino que además compras los diseños. Ellos te envían los diseños de vestuario, los diseños de escenografía, entonces pasa a ser una copia. Así como ven las tiendas, que las tiendas, por ejemplo, de Susie Cookies, son todas idénticas, eso es una franquicia. Si nosotros hubiésemos comprado la franquicia de Los Miserables en Venezuela, tendríamos entonces todo idéntico. La escenografía, el vestuario, inclusive cuando tú adquieres franquicias, normalmente los equipos de trabajo creativos originales se unen al equipo de trabajo local para hacer la producción. ¿Por qué? Porque es una vigilancia absoluta de que todo quede idéntico. En las franquicias también existen a veces festivales, en conciertos. Está, por ejemplo, el Lollapalooza que se hacía, y eso también tiene una estética, tiene una estructura, y estas son cosas que tú franquicias, tienes todo el derecho a usar imagen, a usar estética, pero por supuesto es siempre muchísimo más costoso. Y está la forma que yo digo a veces es más fácil, pero no necesariamente lo es, que es cuando tú contratas. Tú puedes perfectamente contratar una obra de teatro que venga, como digo yo, con toda su producción en una maleta, y tú simplemente pasas a ser como un agente, ¿no? Esto te facilita un poco el trabajo, pero te aleja un poco de la parte creativa, porque cuando tú contratas una obra no tienes ningún tipo de palabra a la hora de decidir creativamente qué pasa ahí. Tú contratas una obra que viene con su diseño gráfico, viene con su diseño de vestuario, viene con todo, de hecho viene todo hecho, entonces tú más bien pasas a ser como una agencia de viaje, y que simplemente traslada un proyecto de un lugar a otro. Entre los proyectos, como ven aquí a un ladito, están las obras de teatro, los musicales, algún espectáculo de danza, un concierto, un festival, alguna conferencia, porque aunque las conferencias no parezcan artísticas, que eso es importante que lo entendamos, las conferencias sí tienen, todo lo que esté en escena tiene elementos artísticos. Una premiación también, entre muchas otras cosas que, bueno, ahorita cuando terminemos de que yo hable bastante, ustedes compartirán aquellas cosas que quieren desarrollar, a ver en qué rubro entran. Pero todo lo que esté en un escenario, todo lo que esté en un espacio y tenga un público, es un espectáculo. No importa si es una persona en escena o son 200. Siempre es importante que lo visualicemos como un espectáculo, como una experiencia, porque eso te cambia la manera en la que abordas el proyecto, sin duda. ¿Ok? Entonces, aquí es importantísimo que cuando empecemos ese proceso, que es un proceso de soñar, de idear, un proceso completamente creativo, de qué quiero hacer, es importante entonces llevarlo a hacerle 800.000 preguntas para que entendamos y analicemos todos los aspectos de este proyecto, ¿no? Entonces aquí, en esta parte, es todo lo que se llama el análisis del proyecto, el artístico y el técnico. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que vamos a responder a la hora de ponernos nosotros, imaginarnos nuestro proyecto y decir, ¿qué quiero hacer? Entonces aquí respondemos a esa primera pregunta, que es un concierto, es un festival, es una premiación, es una obra de teatro, es un microteatro, es ¿qué es lo que quiero hacer? Y una pregunta que es sumamente importante y a veces subestimamos el por qué lo quiero hacer. Evidentemente muchas veces la respuesta es, bueno, porque quiero. Y está bien, es válido, pero cuando un proyecto lo acompaña algo más, cuando tienes una meta más allá de la presentación de un espectáculo, el proyecto agarra cuerpo de alguna manera, agarra más importancia. Y esto va atado al para qué. Vuelvo al ejemplo de Los Miserables. Evidentemente yo escogí personalmente Los Miserables porque amo el musical profundamente, me marcó la vida y era algo que yo sin duda quería materializar.
Entonces, ¿por qué lo quería hacer? Porque quería hacer mi musical favorito. Pero en ese por qué y ese para qué se fue transformando en algo más, en un aporte a mi sociedad, en un aporte a mi país, en que para mí Los Miserables se convertía no solamente en una gran producción, sino era una gran producción que venía a demostrarle a los venezolanos, al público, y hasta el que no era público, hasta el que no compró entrada, la capacidad que tenemos como venezolanos de hacer proyectos. Para mí se convirtió esa también en una bandera importantísima que defender y que me respaldara el proyecto. Entonces es importante que cuando ustedes decidan hacer un proyecto, se respondan estas preguntas, porque primero se las van a hacer, y para poder contagiar a otros, para que los demás quieran acompañarlos, bien sea comprarles una entrada, o participar como elenco, participar como artista, cuando tú tienes más razones y tienes más profundidad, evidentemente generas más empatía. Entonces, eso es importantísimo. ¿Para quién? Bueno, para un público, pero esto es extenso, ¿no? Es muy fácil decir, bueno, para todo el que quiera verlo, pero cuando uno entiende perfectamente para quién está hecho, por ejemplo, un concierto de rock, yo no tengo que responder que es para un público que disfruta del rock, que le gusta el rock, que le gusta la música. En el caso de un musical, evidentemente es para gente que le gustan los musicales, que le gusta la historia, que le gusta la música, que le gusta el teatro. Entonces, todo eso tiene que estar muy bien respondido, porque eso a lo largo del proyecto, un poquito más adelante, cuando ya tú vayas a vender tu proyecto, vas a tener demasiado claro a quién estás dirigido. Y eso te va a ayudar también a la hora de que tú vayas a vender tu proyecto, no solamente al que compra la entrada, sino al que te va a comprar la idea y te va a financiar ese proyecto. El cómo, bueno, el cómo es el que vamos a ir desarrollando, es a través de una metodología que cada quien va a ir adaptando a sus circunstancias, a las necesidades propias del proyecto, y con quién, que también es como una columna vertebral, es este equipo que los va a acompañar a lo largo de esta producción y que va a hacer posible este proyecto. Porque sin duda hay una necesidad de los productores o inclusive de los artistas, porque bueno, yo quiero hacer una obra de teatro, yo sé hacer obras de teatro y yo voy a protagonizar, voy a dirigir, voy a producir, voy a hacer el vestuario, voy a hacer... Y eso es un error gigante. Cada zapatero a su zapato. Eso es importantísimo para garantizar la calidad. Evidentemente, como les decía antes, los productores en particular sabemos hacer mucho. Podemos resolver y hacer muchas cosas. Pero no hay nada que te haga mejor productor que contratar a la persona adecuada para la tarea. Porque no tiene sentido que tú ejecutes todo a tu manera y que realmente no termines haciendo la mejor tarea, no tengas el mejor resultado posible. Entonces es importantísimo entender que si bien es tu sueño, que tú lo ideaste de una manera, hay una cantidad de expertos que estudian producción, que estudian dirección, que estudian actuación, que están diseñados mentalmente y físicamente para hacer las labores de una producción. Eso es algo que yo, con lo que peleo, yo he rechazado proyectos a lo largo de mi carrera porque me llegan que ay, yo quiero hacer esto, pero quiero protagonizar, quiero dirigir, quiero cantar, quiero bailar, todo es, y es válido, es completamente válido, pero yo soy muy respetuosa de la labor y la profesión de cada quien, porque este tipo de cosas requieren de experticia, requieren que para que tenga el sello de calidad, esté cuidada con toda la delicadeza que cada departamento requiere. ¿Okay? Entiendo a aquellos artistas que les gusta producir. A mí siempre me dicen, bueno, pero ¿cuál es tu formación artística? Yo soy productora. Es raro, ¿no? Conseguir un productor que sea solo productor. Yo soy solo productora. No soy artista ni nada. Entonces, aquí hablando del equipo. Hay una parte, hay que entender que cada decisión que se toma a la hora en torno al proyecto son decisiones que luego tú puedes potenciar a través de la venta, a través de
cuando vayas a difundir tu proyecto. Es decir, tú puedes escoger tu equipo porque son tus amigos, sin duda, siempre es una opción, pero no hay que menospreciar ni ver y no dejar de ver que es una posibilidad de venta, que tu equipo tenga ciertas características. Yo he tenido la oportunidad, o me he regalado la oportunidad, que cada producción que yo he hecho, he decidido trabajar con un director diferente. ¿Por qué? Porque yo he podido estudiar mi proyecto y decir, mira, este proyecto es así y tiene estas cualidades, y creo que este director es especialista en el humor, por ejemplo. Este director es muy bueno con los jóvenes. Este director, entonces, cuando tú escoges este equipo, es importante que decidas por qué lo estás escogiendo. Si es por su trayectoria y su experiencia, si es porque tiene un prestigio, porque es un director conocido por bla, 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 si es porque es una novedad, es un nuevo director al que tú le estás dando una oportunidad, y eso pasa a ser parte de tu noticia, que estás haciendo tal proyecto, pero va a dirigir a esta persona que nadie la conoce, ¿no? Y mediante audiciones. Hay proyectos, evidentemente, en los que hay audiciones y otros no, en los que tú puedes perfectamente pedir a que se postulen para ser parte de este proyecto en las distintas áreas. Hay proyectos juveniles, por ejemplo, hay un festival que se hacía aquí hace tiempo, se llama Imaginarios, que era un proyecto que para todo audicionabas, para dirigir un proyecto, para actuar en el proyecto, para producir el proyecto, todo parte del espectáculo o de este proyecto era que te postularas para hacer esto. Entender por qué estás escogiendo este equipo, porque luego te va a servir como herramienta a nivel de comunicaciones, a nivel de todo lo que puedes explotar de eso y explotar de manera positiva, ¿no? Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos Piaf, para nosotros era importantísimo la experiencia que tenía Miguel Isa, quien fue el director, en todo lo que era el tema corporal. Él amaba además a Edith Piaf, ama a Edith Piaf, y para mí como productora era demasiado importante que su experiencia con la parte física de los actores la impregnara en el proyecto de Piaf. En el caso, por ejemplo, de Marcel Raskin, quien dirigió Casi Normal, que es un musical que realmente no es un musical muy famoso, por lo menos aquí en Venezuela no era famoso, y para mí era importante que además de que era un musical, pues tener otros puntos que lo hicieran especial. Entonces aquí unimos dos factores, el prestigio de un Marcel Raskin como director de cine y la novedad de tener a un director de cine dirigiendo teatro y teatro musical. Fue una experiencia impresionante y creo que el hecho de que estuviesen en las manos de un director de cine trajo una cantidad de público gigantesca, que de lo contrario no hubiese ido a ver un musical, estoy segura. Entonces es importante mantenerlo en cuenta a la hora de escoger parte de tu equipo, entender además qué especialidades tienes tú, qué fortalezas tienes tú y quieres complementar con aquellas personas que van a ser parte de tu equipo. Porque, como les digo, tú te las puedes saber todas más una, puedes saber cómo hacer muchas cosas, pero si tienes personas que te complementen muy bien y en las que tú puedas perfectamente delegar tareas, pues el paseo o este trayecto es muchísimo más llevadero. Ayer estaba justamente en un conversatorio que se llamaba The Industry, la industria del teatro musical, y el argentino hablaba de los compañeros de ruta, que son personas que creen en lo mismo que tú a nivel de producir espectáculos o experiencias, y te acompañan en el desarrollo de esto. Entonces es importante tomar este equipo como tus compañeros de ruta. Evidentemente en el camino hay unos que vas a dejar en el camino, porque en estos procesos siempre duros, pues vas a ir descartando integrantes de tu equipo hasta finalmente llegar como al equipo ideal que te va a acompañar para siempre, pero siempre manteniendo en cuenta que cada proyecto va a requerir cosas diferentes, ¿no?
Esto es, bueno, para mí evidentemente es el organigrama más complejo que se puede tener, es el organigrama de un proyecto de teatro musical. Esto, por supuesto, puede variar de todas las maneras posibles, pero es importante que ustedes lo tengan por escrito y que lo tengan en la cabeza. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar a la hora de desarrollar el proyecto. A la hora de ver que haya un problema, por ejemplo, y tengan que solucionar, saben a qué cabeza ver, ¿no? Saben a dónde buscar respuestas. Siempre, por supuesto, todo el mundo va a buscar al productor para ver qué es lo que pasa. Siempre, siempre el problema primero es del productor. Pero es importante que ustedes como productor sepan a dónde ver, ¿no? En este caso en particular tenemos al productor ejecutivo o la productora ejecutiva, y de esta persona supervisa todo el proyecto evidentemente, pero a él responde directamente el productor general, el director general y el director musical. Yo tiendo a hacer las dos funciones, de producción ejecutiva y general. Muchos de los proyectos que yo he hecho son proyectos míos, que son mi idea, que muchas veces he buscado yo el financiamiento y casi siempre he puesto un poquito de dinero. Entonces paso un poco a hacer estas dos funciones. En esta estructura tenemos un director general que es importante que entiendan que es un director casi siempre artístico, ¿no? Al tratarse de una escena, es importante que, por ejemplo, aunque sea una conferencia, las entradas, las salidas, la iluminación, todo esté muy cuidado. Entonces, esto pasa a serlo un director general. El director musical, en el caso de un musical, en el caso de un concierto, en el caso de capaz un festival o de un homenaje, por ejemplo, también pasa a ser un pilar de este equipo. El productor, déjame mover las caritas aquí, el productor luego tiene un equipo de comunicaciones, tienes a tu mejor amigo, que eso lo he aprendido yo por las malas, que es un asesor legal, tienes el equipo de diseñadores, tus minions o asistentes de producción, y tienes a tu director técnico. En cada uno de estos son como departamentos, ¿no? En el equipo de comunicaciones tienes un jefe de prensa, que además la mía, Dorada, está aquí aprendiendo también y acompañándonos, Vanessa, que además pasa a ser quien le pone las palabras correctas a estas mentes creativas, ¿no? ¿Qué pasa? Que uno, el productor, sin querer queriendo, también es artista, y a veces esa pasión desenfrenada nos hace un poco desordenados a la hora de comunicar. Esta persona, jefe de prensa, es más allá de que, bueno, que redacte una nota de prensa y eso, nos ayuda a que todas las comunicaciones sean correctas, que sean parte de esta experiencia, ¿no? En mi caso en particular, y el trabajo que yo hago con Vanessa, para mí Vanessa es una persona que no es que, ay, escribe esto y ya, es una persona que además aporta. Es importante que esta figura no sea una persona que redacta bonito y ya, sino que a la hora de redactar también explote esa parte artística y esa parte bonita de acompañar un proyecto como este, ¿no? Ahí está, por supuesto, el administrador de redes, que hoy en día es casi que un gerente general de proyectos, que lamentablemente a los que no nos guste o a los que sí, las redes sociales son demasiado importantes. Y es importante tener a alguien que las maneje. Yo les voy a contar una anécdota, que es que yo a raíz de la cuarentena, pues obviamente tratando de buscar quién soy, todo esto que uno se pregunta en esta cuarentena que no se halla, pues me dediqué un poco a organizar en las redes sociales de mi empresa, que se llama Clash Producciones. Y cada vez que hago un post, cada vez que hago, o sea, valoro esa tarea y valoro al famoso community manager como no tienen idea. Es una carrera llevar las redes sociales. Y les cuento que a mí me han llegado oportunidades a través de las redes sociales, entonces no hay que subestimar para nada lo que pasa ahí adentro, ¿no? Entonces, bueno, después está toda la parte de diseñadores. En la parte de diseñadores es importante que entiendan que aunque vuelvo al ejemplo de la conferencia,
aunque su proyecto sea una conferencia y ustedes crean que sea muy sencillo, porque ponen una silla, un podio, una luz y ya, no hay nada más bonito que todo lo que ustedes hagan alrededor de su experiencia tenga sentido. Tenga sentido, evidentemente, a la hora del contenido, pero además tenga sentido estético, gráfico, que cuando la gente entra a esa sala reconozca el espectáculo para el que compró las entradas. Es decir, desde el arte, desde el diseño gráfico, que aquí tenemos al diseñador gráfico, desde ese diseño hasta el de la escenografía, hasta el de la misma entrada, a veces que tenemos la posibilidad de diseñarla, todo eso esté tan bien cuidado que todo esto pase a ser parte de la experiencia, que la música que acompaña esa conferencia tenga algo que ver, que todo sea un pequeño mundo que tú creas, que la gente se sienta de una vez arropado por algo, que no sea, y eso, en ese aspecto, son demasiado importantes estos diseñadores, que le dan, evidentemente, una identidad gráfica, una identidad hacia el público, y luego internamente cuando al escenario, a lo que acompaña el espectáculo y la hora del espectáculo, pues diseñan esa experiencia a nivel visual. Aquí, en el caso de los musicales, tenemos el diseñador de escenografía, el diseñador de vestuario, el diseñador gráfico. Hay a veces una figura que va por encima de estos diseñadores, que es el director de arte. Hay unos proyectos donde tienes a un director de arte que es cabeza de este equipo de diseñadores, entonces este director de arte escoge absolutamente todo. A veces cada departamento como anda solo y responden al director general. La razón por la que aquí en este organigrama está debajo del productor es porque finalmente responden y quien tiene la última palabra es el productor. Entonces, bueno, ahí tienes los asistentes de producción, que nunca hay que menospreciarlos, son tus manos, tus ojos, tienen que ser personal de muchísima confianza, tiene que ser personal que casi siempre cada uno tiene una característica particular, y entonces tú ahí los orientas a hacer cumplir funciones distintas. En mi caso, yo he tenido asistentes de producción que son especialistas en el trato con artistas, entonces pasan a ser unos mini gerentes de recursos humanos. Tengo unos asistentes de dirección que son perfectos a la hora de tratar con patrocinantes, entonces son como unos mini gerentes de comercialización. Entonces esto es bueno que lo identifiquen porque son complementos de ti, son personas a las que el día de mañana, si tú no estás, estos asistentes de producción, por más que tengan esa primera palabra de asistente, lo ideal es que sean personas que te representen luego y en estas distintas cosas en las que tú no puedes estar en todos lados al mismo tiempo. Está el famoso director técnico, que es una relación amor y odio con el productor. El director técnico siempre les va a pedir todos los juguetes, y es importante entender el idioma técnico, ¿no? Es importante entender que el director técnico toma decisiones a nivel técnico, pero si tú sabes un poquito de esa área, pues evidentemente vas a poder tomar decisiones en conjunto con él. El director técnico es el que te dice que sí o no a lo que puede pasar o no en el escenario. Si bien hay un director general que quiere que lluevan estrellas en el escenario, el director técnico es el que te va a decir si sí o si no se puede. Ellos, además, son los que están completamente responsables por todos los equipos, bien sean de audio, de tramoya, entienden, es importante tener a alguien a su lado que sepa mucho de equipos como tal, de microfonía, de todo esto, porque pasan a ser, evidentemente, quien al empezar el espectáculo, dirigen el espectáculo, ¿no? Aquí tienes los operadores de los equipos, los coordinadores del escenario y el tramoya. Coordinador de escenario también es una labor importantísima. Es alguien que, así sea una conferencia, vuelvo al ejemplo como más fácil, requiere de una coreografía en el escenario, y el coordinador es el que sabe cuáles son esas entradas, esas salidas, esos llamados, son los que normalmente tienen el intercom en la cabeza y está en constante comunicación con el diseñador y operador de iluminación y el de sonido. Los tramoyas, esos sí son toderos, son ese equipo backstage que son stagehands, son personas que ayudan a la hora del montaje, que ayudan a la hora del espectáculo como tal,
dentro de eso hay varios niveles o varias tareas y distintos nombres para ellos. Hay una, para los conciertos son los stagehand, los stagehand. Entonces, esa es más o menos en el lado de la producción. En la dirección general está el director coreográfico, a veces esa figura es la misma, el director general y el director coreográfico es una sola persona. El asistente de dirección, los asistentes de coreografía, el coordinador de escenario pasa también a ser un aliado del asistente de dirección, y el elenco, asistentes de escena, etc. En la dirección musical igual, sus asistentes, el ingeniero de sonido, los músicos, la orquesta, la banda, el musicalizador, como lo quieran llamar. Como les digo, es un ejemplo de un equipo gigantesco, un equipo que evidentemente requiere más personas que cualquier otro proyecto. Cada proyecto tiene su equipo particular. Hay funciones que se pueden unir y las puede ejecutar una sola persona. Hay funciones que más bien son, por ejemplo, si ustedes van a hacer un concierto, la parte musical se expande un poquito porque necesitas más apoyo, y capaz la parte de diseño es más sencilla. Todo esto depende, por supuesto, de su equipo, de su proyecto como tal, ¿no? Pero es bueno mantener claro que es un gentío a la hora de hacer un espectáculo, y que es importante que sepan quién hace qué, para saber a quién regañar cuando pase algo, aunque todo el mundo va a voltear a verte a ti. Este es simplemente uno de los ejemplos. Por supuesto, podemos ya indagar en cada uno de sus proyectos. Esto es como uno de los momentos más importantes, y es donde uno realmente siente que su proyecto es una realidad, cuando le pones un espacio a su ejecución. Aquí en estas fotos tenemos el Centro Cultural Chacao, a la izquierda, el rojito tenemos la Plaza Altamira, que es uno de los espacios abiertos más lindos de esta ciudad. Tenemos el Aula Magna, y tenemos la sala maravillosa, la Sala Ríos Reina. Cuando uno consigue un espacio, ya hay un sentido de pertenencia al proyecto, pero el proyecto tiene que tener, se tiene que hallar en el espacio. Muchos menosprecian la selección de espacios, bueno, yo quiero hacer un concierto, lo hago donde sea, ¿no? O un musical, lo hago donde sea, una obra de teatro, lo hago donde sea. Cada proyecto requiere de un espacio particular. Siempre, evidentemente, pensando en los números, pensando en el dinero. Obviamente la Ríos Reina siempre va a ser la mejor opción porque tiene 2.400 puestos. Bueno, en el Aula Magna, que tiene 2.600. Pero no todos los proyectos se pueden dar en todos los espacios. Entonces, a la hora de entender tu proyecto, es importante que entiendas realmente dónde funciona. Dónde funciona no solamente a nivel de espectáculo, a nivel del show, a nivel del elenco, sino a nivel del público. ¿Qué experiencia le vas a dar tú al público en ese espacio? A mí me pasaba cuando hicimos Casi Normal. Casi Normal es un musical que tiene 6 actores nada más, y tiene una banda en vivo. Evidentemente, el productor, mi socio me decía, vamos a tratar de hacerlo en la Ríos Reina. Y yo lo peleé mucho porque me parecía que no era adecuado, porque un musical tan pequeño de 6 personajes, con una banda tan pequeña, al público no iba a poder tener esta cercanía que requería el musical. En el caso de Los Miserables, la decisión vino por muchos lados. Para que te den los derechos de un musical como Los Miserables, el teatro tiene que tener prestigio. Entonces, a juro teníamos que apuntar a un teatro con historia, no sé qué. Pero cuando vino el compositor a ver la obra, decía, bueno, pero es que la verdad es que tú tienes que ser un espacio más pequeño, porque la experiencia tiene que ser más cercana. Y todo esto que en verdad es importante tomar en cuenta a la hora de escoger un espacio. Voy a tomar un poquito de agua. Aquí hay los distintos factores que pueden considerar a la hora de escoger, ¿no? Pueden ser las condiciones de espacio económicas, los espacios, en el caso particular venezolano y en el caso particular de
no, de casi todo, bueno, por lo menos en los espacios que yo he estado, es que tú puedes escoger tu espacio según la negociación económica. Hay espacios que te hacen un acuerdo 70% para el productor, 30% para el espacio, 50 y 50, a veces te lo pueden alquilar, a veces te lo pueden entrar en estas condiciones de porcentaje. Es un factor evidentemente que considerar, porque a la hora de que este negocio eso es un factor. Cuando hablas de porcentaje, a veces da dolor cuando vas a repartir la taquilla y tienes que dar una tajada tan grande al espacio. Es importante tomar eso en cuenta. Las condiciones técnicas. Yo siempre digo que es importantísimo entender tu espectáculo a nivel técnico para saber dónde se va a presentar, porque no es lo mismo que yo vaya a hacer un concierto en un espacio abierto a que lo vaya a hacer en el aula magna. Son condiciones que son casi que no negociables a la hora de ubicar tu proyecto, ¿no? Entonces es importante mantener en cuenta esas condiciones técnicas y prelan a la hora de escoger el espacio. Las condiciones temporales, que es básicamente la disponibilidad de espacio. Si tú quieres estrenar en octubre y hay un solo espacio que tiene fecha en octubre, pues te toca ese espacio. Las estéticas, yo soy partidaria, como les dije, de generar esta experiencia. Entonces, si tú vas a tener un espectáculo que tiene gran prestigio y que por el que vas a cobrar unas entradas carísimas, no puedes hacerlo en un teatro que no cumpla con esas mismas características. Entonces, eso es importantísimo que lo vean. Dime aquí que, déjame tratar otra vez, que alguien se salió. Ajá. Las condiciones. El tipo de programación y prestigio de la sala, como les digo, hay teatros que tienen cierto tipo de programación. En el caso de por ejemplo, el Trasnocho, tiene una particular programación a la hora a la hora de programar. Ellos no programan. Es raro que tú veas stand-up en el Trasnocho, pero en BOD son más conocidos por eso. En el caso del prestigio, es importantísimo cuando tú buscas obras que requieren derechos de autor, a veces te toman en cuenta este factor. Yo me acuerdo cuando pedí Los Miserables, ellos además de preguntarme mi currículum y todo eso, me preguntaban, a juro, cuál era la sala, ¿no? Perdón, no sé si es okay. Y la ubicación del espacio. Sin menospreciar los distintos áreas de las ciudades, es importante entender que si estás apuntando a un público muy particular, tomar en cuenta dónde está ese teatro. Esto es un lujo que en Venezuela pocos nos podemos dar, porque no es que hay millones de espacios, pero el día de mañana, esperemos, tengamos muchísimos teatros, muchísimas opciones, y sea una opción escoger en qué parte de la ciudad quieres presentar. Ok, esto quiero que lo entendamos para que nosotros podamos desarrollar la primera tarea del taller, que es conocer tu proyecto para saber cómo desarrollarlo y venderlo. ¿Qué es esto que hablamos de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades? Y la A, que no me acuerdo cuál es, si alguien se acuerda me lo puede escribir en el chat. Aquí está el chat, por si. Okay. Entonces, esto es amenazas. Amenazas. Son amenazas. Gracias, Andreilla. Entonces, claro, importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas a entender esto, es que tú vas a poder hablar de tu proyecto con propiedad, vas a hablar de todas estas cosas maravillosas que tiene el proyecto y vas a poder venderlo a quien lo financie. Porque algo que yo he aprendido en todos los talleres, bueno, no he aprendido, lo he escuchado mucho, no lo he aprendido porque siempre lo hago, es que uno no debe poner dinero en su propio proyecto. No es mi caso, siempre lo cometo ese error, pero... Entonces, a la hora de poner esto en papel, que yo siempre llamo esto, lo que veíamos en la lámina de todas las cosas que salen en la preproducción, el dossier, que es dossier versión 1.
le llamo versión 1 por este ejemplo que les voy a dar. Les voy a dar 2 ejemplos. En el caso de Piaf, cuando yo ideé el proyecto, bueno, cuando Mariaca me llama, me dice, vamos a hacer Piaf, uno parte de la nada. Uno no tiene un diseñador gráfico necesariamente, uno está como creando un proyecto de la nada. Entonces, si ven la gran diferencia del proyecto que está arriba y el proyecto que está abajo, el de arriba tiene todas aquellas cosas básicas que definen el proyecto, como su nombre, quién la va a protagonizar, quién la va a dirigir, el lugar en donde es y un pequeño resumen, que en este caso son decisiones que yo tomo a la hora de hablar del proyecto, porque yo podría no decir quién es el director, pero para mí es importante mencionar quién es el director porque es alguien que tiene prestigio, es alguien que habla bien del futuro del proyecto, del potencial del proyecto. Entonces, bueno, en el caso de Piaf, como verán, el centro cultural, una breve descripción, el trayecto del director y el trayecto de la actriz, que en este caso, evidentemente, era un punto de venta. Cuando el proyecto se fue desarrollando, evidentemente la cara del proyecto empieza a convertirse en algo con identidad. Como verán, el Piaf que yo agarré de PowerPoint al principio tuvo su identidad gráfica en su logo. La descripción del espectáculo pudo ser un poquito más extenso, pudo ser más específico a la experiencia que se iba a entregar, y en el caso particular de Piaf, que fue un proyecto que estuvo en 5 ciudades del mundo, pues evidentemente eso es un punto de venta en el proyecto y yo decidí como productora destacarlo. Voy a pasar al ejemplo de Los Miserables. Cuando hace 3 años, mi maletica de sueños, como yo digo, mi proyecto de Los Miserables se veía como lo ven arriba. Una cosa blanca, un logo que yo agarré de internet, la descripción típica del musical, mi sueño que fuese en el Teresa Carreño, y la última lámina, que ya es una lámina que yo integro a todos mis proyectos porque es como mi sello de credibilidad. Entonces, claro, ahí tienes una identidad no desarrollada, algo que realmente no le has dado la identidad completa, pero luego, a lo largo del tiempo, desarrollas un proyecto como el que ven abajo, que ya tiene su imagen, ya tiene ya está seguro que es una Teresa Carreño, por lo tanto puedes ponerlo. Y está esa última laminita, que quiero que vean brevemente, pero igual eso lo vamos a ver muchísimo más adelante, que es donde esta última lámina es donde yo hablo y donde hablamos de la propuesta comercial o la oportunidad de publicidad, que pasa a ser parte del dossier una vez ya tú vas a la parte de producir el espectáculo, que es donde tú buscas todas estas alianzas. Para mí, yo quisiera que para la semana que viene, si tienen proyectos en mente, pues me hagan llegar como tarea un brief, un dossier corto, puede ser 1 página, puede ser 2, puede ser 5, sobre su proyecto, en donde respondan a todas las preguntas que ya nos hemos hecho. No sé cómo estamos de tiempo, Luis y yo. Vamos bien. Igual esta es la última parte antes de pasar a preguntas, y es probablemente la más importante, que es la planificación del proyecto. Una vez ya tú tienes todas estas preguntas respondidas, ya sabes qué es tu proyecto, para qué lo estás haciendo, dónde lo quieres hacer, con quién lo vas a hacer, y todo, le tienes la definición muy clara del proyecto, pasas a desglosarlo por completo y a entender dónde vas a empezar, ¿no? Que es la planificación. Entonces aquí vamos otra vez a prestar atención a ciertas palabras que deben estar presentes a la hora de planificar, y la planificación es simplemente trazar con anticipación una ruta del proyecto, de las actividades que hay que hacer, del orden en el que se realizan, del tiempo que se emplea, de los recursos que se necesitan, de las personas que la llevarán adelante y de los lugares donde se desarrollarán. Todas estas son preguntas, de alguna manera, o premisas que tienen que estar respondidas en esta planificación. De lo contrario, es una planificación que no está completa, es una planificación que no
que la vas a llevar a cabo y no va a tener buen resultado. A juro tienes que tener todas las actividades que vas a hacer en el orden que las vas a hacer, en el tiempo, con los recursos y las personas que vas a utilizar para hacerlas. ¿Ok? Marisa León otra vez dice, hacer el proyecto por escrito demuestra la capacidad de previsión y anticipación de los elementos que confluyen para su realización. Es una herramienta necesaria para gestionar, organizar y ejecutar acciones, así como para realizar trámites administrativos y negociaciones, además de que facilita la comunicación entre todos los involucrados. Como ven, la señora Marisa tiene razón a la hora de decir que es esencial, porque cuando tú planificas, tú hasta planificas los posibles tropiezos que tengas en el camino. Entonces, mientras más planificado estés a la hora de algo, pues estás más preparado para que la ejecución sea lo más impecable posible. Hay herramientas distintas para generar una buena planificación. Yo en el mío le di un nombre japonés que se llama Kaicho, pero bueno, por cosas mías, pero hay una herramienta que se llama el diagrama de Gantt, que es una herramienta súper útil a la hora de hacer una planificación que además puedas ver. Entonces, las características de esta planificación que la tienen que tener es que sea gráfica, que ustedes puedan realmente ver cómo se desarrolla esta planificación. Tiene que ser explícita, tiene que ser sencilla, viable evidentemente, direccional, debe ser cronológica, controlable y flexible. Todas estas son características que ustedes van a pasar y le van a convertir en algo visual. Los pasos para la planificación, como bien lo decía, su descripción, su definición es que debes determinar la escala temporal, cuánto tiempo estás desde hoy que ideaste el proyecto, desarrollaste tu proyecto, y cuál es esa fecha de inicio, y cuál es esa fecha de final, para que puedas saber en qué rango te mueves. Ahí está, de establecer la fecha de inicio del proyecto, desglosar todas las actividades y tareas necesarias. Para un productor, no sé si les pasa a ustedes, esta es la parte súper divertida, en donde uno hace listas neuróticas de cuadritos por llenar. Yo les voy a mostrar mis listas que amo y adoro, y me acompañan día, noche. Yo soy una neurótica, por ejemplo. Cuadritos por llenar, disfruto enorme, mira, lo hizo lista. Estas actividades, pues la mejor manera es ponerle las tareas y un cuadrito al lado donde uno pone check, ¿no? Ordenarlas y enumerarlas de forma cronológica y secuencial. Esto no necesariamente es lo primero que haces. Primero tú puedes hacer un chorrero de lista de ideas y después las ordenas. Debes evaluar la duración de cada una, estudiar qué actividades o tareas pueden hacerse al mismo tiempo y calcular definitivamente este proyecto completo. Porque capaz en la planificación te das cuenta, mira, yo quería estrenar en 3 semanas y no llegas, porque tienes una cantidad de cosas que al menos que tengas muchísimo dinero y puedas contratar a miles de personas, pues no lo vas a poder hacer. Entonces es una manera también de ver la viabilidad de tu proyecto, ¿no? Así se ve un diagrama de Gantt, que por supuesto esto es completamente adaptable a cada uno de ellos. Yo les puedo compartir esta imagen también, se las compartimos en el Drive, hacemos una carpetica y se las compartimos, en donde tienes esta lista de tareas. Entonces lo primero que yo buscaría hacer es que estas tareas tú las vas a dividir por departamentos, que es la columna, esta que está aquí, de colorcitos. Esto es el departamento responsable, la lista de tareas, el tiempo, ¿verdad? Y cuando están rellenitas es exactamente cuándo deberías estar ejecutándolo. Esto es una herramienta maravillosa, porque así como está el colorcito de ojalá se pueda hacer en este tiempo, luego lo deberías acompañar como un check de que se hizo. Además, eso te permite saber qué tareas a juro tienes que cumplir para cumplir con otras, cuáles son a juro consecuencias de la otra, y te permite saber que
hay un orden, ¿no? Te permite establecer un orden y, como les dije, te permite saber si es realmente viable lo que te estás proponiendo. ¿Por qué? Porque, como les digo, aquí en este ejemplo particular son 6 meses. Entonces tú ves, hay un momento de 6 meses, 3 meses, 2 meses, un mes, ya 3 semanas, 2 semanas, una semana. Ya si tú te das cuenta que hay ciertas tareas que dices, ¿en qué momento las hago? No, las tengo que... Ahí te das cuenta, ok, el tiempo debe ser más, debe ser menos, lo puedo acortar. Entonces esto te ayuda como a... Y esto es importantísimo, si de alguna manera lo puedes tener impreso en tu oficina gigante para que todo el mundo lo vea, es sumamente útil. En mi caso, ya yo he internalizado muchísimo esto y lo tengo en digital, pero obviamente es una herramienta además que ustedes pueden adaptar a su conveniencia. Pueden desarrollar una cosa que sea más de diario, puede ser algo que ustedes inclusive entreguen a cada departamento y pretendan decir, mira, la semana que viene tienes que hacer estas tareas porque este es nuestro documento, esta es nuestra Biblia de ahora en adelante. Esto es una herramienta que se las recomiendo para ustedes visualizar su proyecto de pe a pa, para visualizar el tiempo, para visualizar realmente los responsables, para que entienda, además no hay nada como el tema de los colorcitos, para que sea súper fácil de identificar, pero es una súper herramienta, súper recomendada. Se las comparto luego. Entonces, vamos a terminar, igual les voy a dejar esta lámina durísima y que les da un abreboca de lo que viene. Que cuando uno tiene todo eso, que se ve bonito, se ve de color, se ve gráfico, se ve creativo, es divertido, y es, ay, qué lindo hacer mi lista de pendientes y no sé qué. Ahora, ¿cómo se come eso, no? Que es lo que vamos a ver la próxima vez, que es cuánto cuesta este proyecto y realmente cuánto puede generar. Vamos a desarrollar el presupuesto y la proyección de ingresos. Esto leo brevemente. Dice, resulta elemental preguntarse, antes de iniciar cualquier gestión formal, antes de establecer compromisos, antes de firmar contratos o antes de comprar cualquier elemento, ¿cuánto dinero va a costar el proyecto y cuánto dinero puede generar? Evidentemente esto es una pregunta que van a responder parcialmente. Este presupuesto siempre es un primer presupuesto, un borrador de presupuesto. Esto nunca va a ser algo que está, aunque a los inversionistas les encanta decir que está escrito en piedra, eso nunca es así, nunca. Por más que inclusive en el presupuesto pongan imprevistos y todo esto, los presupuestos al final deben, juro, ser flexibles. Antes de abrir a preguntas, quería decirles que para esa próxima clase y para la vida misma, es importante que manejen, y es una herramienta que hay personas que se burlan de mí porque a mí me hace feliz usarla, Excel. Quería verles las caritas cuando dijera la palabra, pero no los tengo a todos en pantalla. Excel es el mejor amigo de ustedes. Suena horrible porque evidentemente es algo que pues, pueden pensar, ay, eso es para ingenieros, eso. Pero a mí Excel me genera una felicidad enorme. O sea, si yo pudiese redactar cartas en Excel, lo haría. Excel es su mejor amigo y su peor enemigo. Pero es una herramienta que es importante que como productores entiendan. Es una herramienta que les va a permitir llevar el proyecto a su viabilidad, básicamente. Es importante, los que no conozcan Excel para nada, si pueden empezar a juguetear con él, porque si todo lo demás es muy bonito, todo esto, ay, qué lindo mi proyecto, qué bonito se ve, que yo voy a cambiar el mundo con mi proyecto, es muy bonito, pero si esa tablita de Excel no funciona y al final da rojo, pues su proyecto queda en un sueño. Su proyecto no puede ser posible. Y no solamente no puede ser posible, sino que a la hora de que tú vayas a un inversionista o un aliado, se van a reír de ti y van a decir, ajá, cuéntame, chévere, qué lindo tu proyecto, pero ¿cómo empezamos? Hay aliados e inversionistas que te ayudan a hacer este presupuesto, que creen en tu proyecto y dicen, bueno, vamos a construirlo juntos. Pero como productor y como dueño de un proyecto, yo les sugiero que siempre sepan
cómo luce eso. La semana que viene vamos a verlo como extra. Yo les voy a compartir cómo lo monto yo. Si tienen Excel a la mano es súper útil. Yo les voy a tratar de compartir una tabla Excel, pero yo también le he hecho capturas a la pantalla de este Excel para que podamos ver cómo lo armo yo. Vuelvo y repito, esto es una metodología que yo he desarrollado para mí. Yo he adoptado distintas maneras que he visto que las cosas se hacen. Yo no soy administradora, he aprendido a administrar proyectos gracias a Excel y a personas maravillosas que se han cruzado en mi camino. Es importantísimo que como productor, aunque no seas el productor ejecutivo, tú pasas a manejar el presupuesto, tú pasas a manejar el dinero, a optimizar los recursos, a usar esos recursos. Entonces es importantísimo que sepas llenar esos cuadritos maravillosos que es Excel. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver la semana que viene. Yo les puedo, bueno, se pueden desmutear, porque para que hablen ustedes, para que me hagan preguntas, cualquier observación, sea algo que no entendieron, y eso. Quien quiera, si quieren levanten la mano, igual creo que se pueden desmutear ustedes mismos. ¿Alguno voluntario? No, todos lo entendieron. Listo. Ajá, Ana María, cuénteme. Bueno, yo tengo en mente un proyecto que es, no sé si sabes, tienes alguna idea, es el lanzamiento del álbum de Juan Carlos Ruiz. Sí. Entonces, para mí es un proyecto además nuevo porque todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho aquí en Boston. Yo tengo 20 años viviendo en Boston, de alguna manera, pues, la gente tiene conocimiento de quién soy y todo eso. Pero tenemos pensado lanzar el álbum, arrancar en Florida. Entonces, es un escenario completamente nuevo para mí. Todo es nuevo, todo es nuevo. Ahorita estoy empezando a buscar cuáles son los lugares que son bonitos para el proyecto y todo lo demás. Pero por eso esto me parece súper interesante porque, bueno, hay una metodología necesaria que me va a llevar a poder tener el éxito pues, en ese lanzamiento. Además, hay 2 plazas que queremos tocar, que son Miami y Nueva York, y las 2 son plazas difíciles que yo no conozco. No es lo mismo que Boston. Es importante, Ana María, que tomes en cuenta que esta estructura, te lo digo por experiencia personal y particular, nosotros cuando llevamos Piaf afuera, yo tenía mucho temor de que si mi metodología funcionaba, aplicarla en distintas ciudades, imagínate en otro país. Y realmente lo logras hacer, es importantísimo, así como hablé del equipo, en este equipo tener aliados locales. Súper importante, que después te doy un dato de que con quién te puedes aliar en Miami, qué espacios en los que puedes pensar, pero nadie, inclusive pasa aquí a nivel nacional, cuando yo he llevado obras, espectáculos a otras regiones de Venezuela, juro tengo que tener un aliado local, porque es que sí, claro, definitivamente. Cada ciudad realmente tiene sus particularidades, el público de cada ciudad es particular. Aquí no es lo mismo venderle a un público caraqueño que el maracucho, que que es de Valencia. Y eso es importante, que si bien tú sabes producir tu espectáculo, a la hora de difundirlo, inclusive adaptarlo al espacio, te va a ayudar a alguien que conozca el espacio, ¿no? Eso es importantísimo. Después te puedo dar un par de personas que te ayuden en Miami. Ok, perfecto. Yo esto le voy a sacar al mayor provecho porque... Claro, bueno, como les digo, para mí importante es que la semana que viene o durante la semana, si lo pudiese tener antes, yo digo que si me lo pueden mandar el domingo temprano, me manden ese dossier, ese primer dossier, en donde respondan a todas esas preguntas, porque ¿qué es lo que yo veo? Para mí son proyectos que es como si alguien me presentara el proyecto a mí para yo producirlo. Para tu financiar, además, para tu financiar, además. Ah, bueno, me encanta que la gente crea que yo soy millonaria y que tengo dinero para financiar. Bueno, eso me pasa mucho, pero lo importante es que entiendas que no es que yo tenga el dinero, sino que sé conseguirlo. Eso es lo más importante. Yo creo en el proyecto, créanme, yo soy terca hasta la acera enfrente evidentemente, si creo en tu proyecto y si tú me lo sabes vender a mí, yo paso a ser, como te digo,
tú me inyectas a mí esa pasión y ese proyecto pasa a ser mío. Aunque realmente, capaz tú me digas, mira, yo te pago, pero tú haces tu trabajo. O yo, a veces, yo me he enamorado de proyectos que digo, bueno, me lanzo en el barranco contigo y me ha salido bien, otros no me han salido muy bien. Claro, claro. Pero ese primer dossier es importantísimo porque es tu carta de presentación. Y es la que me da mi información que prefiero no buscar en ti, porque define mucho de qué tan desarrollado tienes el proyecto. Entonces, yo quiero que cada uno me lo mande para yo poder decirles, mira, oye, te falta esto, responde esta pregunta, las preguntas que yo misma me haría, ¿no? Ok. ¿A qué correo enviar ese dossier? Luisillo, lo mandamos al de Amo Ir al Cine. Lo que vamos a hacer es que voy a abrir una carpeta de Drive y les voy a compartir el link a cada uno para que ahí ok. vayan dejando los Y lo materiales. pongan ahí. Y Claudia va a tener obviamente acceso y va a poder revisarlo sin ningún tipo de problema. E igualmente, si no hay problema, Claudia, dejar esta primera presentación por si la quieren revisar, y así hacemos con cada una de las clases. Sí, Para que tampoco sí, pierdan tanto tiempo anotando y puedan poner muchísima más atención, o si tienen preguntas, claro. hacerlas, etc. Por supuesto, por supuesto. Además, la idea es que, como les digo, que cuando esto termine, este taller termine, ya ustedes estén listos con su carpetica para ir a una persona con dinero. Entonces, la idea es que yo lo lea y de una vez me diga, mira, falta esto. Ahí sí pueden poner de una vez los correos. Luisito, tú me los compartes para darles el feedback a cada uno. Seguro. ¿Okay? ¿Alguno más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Críticas? El del espacio. Reinaldo. El del espacio. Cuéntame. Mira, a mí me llama un poco la atención algo que pienso que nos pasa a todos en cualquier área, que es que a medida que vas disgregando un proyecto, le vas viendo el tamaño al universo de ese proyecto. Tú nos estás dando una metodología aquí interesante, muy bien estructurada, es muy interesante, digámoslo ahí. Me llama un poco la atención saber cómo trabajas el tema a veces emocional de atreverte a algo que cada vez lo ves más grande. No hemos tocado números que tal vez empieza ese temor mayor, pero a mí me llama un poco la atención porque viendo todos estos elementos, empiezas a pensar cómo venderle algo a alguien, tú lo crees pasional, tienes las herramientas, viste locaciones, pero hay un tema de la experiencia, ¿verdad? Bueno, yo he ido a tantos teatros y los conozco, sé cuál es el público que va a ese teatro, sé cuál es la temática de esos teatros, sé qué tipo de gente va allá y por ende el mercado va a funcionar o no va a funcionar. Eso no sale porque tú seas músico y hayas tocado en los teatros. No. Tienes que tener un conocimiento distinto que lo logras como yendo a ver espectáculos en el teatro, yendo a, no sé, conversando con los gerentes del teatro. O sea, hay cantidad de cosas que yo siento que hay, ese background de información que siento que está, o sea, como que hay un elemento que veo en todo esto que, ¿dónde lo consigues? Mira, hay dos elementos, sí, por reducirlos. Uno es la absoluta curiosidad. De no temer a preguntar. Y lo otro, en ese no temor, que en inglés es fearlessness, es la peor pregunta es la que no se hace. La peor tarea es la que no se hace. La cualidad de un productor es que todo le genere curiosidad, que todo, si no lo entiendes, búscale respuesta. Y entender que todas las respuestas son accesibles. Hay unas más complicadas, otras más duras, pero sin duda. Y la otra característica que es importante, que es que tengas una dosis de locura. Porque producir requiere de eso, evidentemente. Es un riesgo, como todo, es un riesgo. Como estas herramientas de las que estamos hablando te ayudan para que el riesgo sea lo menor posible, pero no por eso riesgo al fin. El que
el que tú te sientas guapo y apoyado viene por esa primera guapura y apoyo que te das a ti mismo a la hora de organizarte. Cuando tú entiendas tu proyecto tan perfectamente y lo tengas tan bien planificado, ese temor es ya una cosa emocional, como dices tú, es un temor que es normal, pero que está respaldado y que al final es como, no, pero va a salir bien porque mira, porque yo planifiqué esto, porque esto se va a ejecutar así, porque está el dinero para hacer esto, está tan bien planificado que ese temor pasa a ser un ingrediente humano, ¿no? Que es incontrolable para los que trabajamos en el arte o aquellos que son artistas, es inevitable sentirlo. Pero, bueno, mi mamá siempre me dice que una de mis emociones favoritas es la angustia, porque me acompaña siempre. Y suena loco, porque ¿quién quiere vivir angustiado? Pero mi angustia para mí es una gasolina loca para, evidentemente, inyectarle a los proyectos. Todo me genera angustia, pero esa angustia la acompaño con mucha seguridad. ¿Por qué? Porque sé planificar mis cosas, sé hasta planificar lo implanificable, y cuando pasan cosas, porque siempre pasan cosas locas, Reinaldo, o sea, yo te puedo echar un cuento larguísimo de todas las cosas que te pueden pasar. Hay una cosa mágica en el espectáculo en la que hay que creer también. Esa magia nos tiene que caracterizar también, porque si no crees en eso, obviamente todo va a salir mal. Pero es personalidad. Obviamente hay que tener una personalidad para montarse en un barco de una producción. Y cuando lo vas entendiendo más, aunque te dé más miedo, Reinaldo, créeme que al entenderlo más, vas a estar más seguro de lo que estás haciendo. Te lo garantizo. Y si no es así, es porque no estás entendiendo bien tu proyecto. Si lo entiendes y te da miedo, está bien, pero al entenderlo vas a saber cómo calmar ese miedo y convertirlo en algo productivo y en algo que te ayude a resolver el problema que sientes que puedas tener. Quita la cara de susto. No, está bien, ¿no? Es que me llama la atención porque a veces digo, ¿cómo combates la ansiedad frente a un financista? No hemos llegado ahí, pero ¿cómo combates eso? Eso es lo que vamos a ver un poco. Cuando veamos el presupuesto, después les voy a dar un poco de cuáles son todos esos lugares donde pueden acudir a buscar dinero. Y hay algo que tenemos que entender, y lo hablaremos también la próxima vez, que es que los financistas lo que siempre están buscando dónde poner su dinero. Siempre. Y los financistas entienden que al poner dinero en algo hay un riesgo. Entonces, cuando tú te alías con un financista al que tú le inyectas esta pasión y le inyectas esta necesidad de querer hacer el proyecto, son tus cómplices, y después no es que te van a decir, es que tú me hiciste perder dinero, no es justo, porque tú le advertiste todo porque tenías tu proyecto demasiado planificado. No hay que tenerle miedo a los financistas. Créeme que yo me he enfrentado con unos monstruos. He tenido cualquier cantidad de problemas legales, personales, todos los que te puedas imaginar. Me han estafado, me han robado, me han querido no pagarme. Y aún así, mira, yo todavía tengo una lista de proyectos que quiero hacer, porque ahora el próximo voy a estar más blindada. Y voy a estar más preparada por eso. No le tengas miedo. En todas las personas que tú involucres en tu proyecto, piensa en absolutamente todas como aliados. Nunca como una persona lejana, que es que no, es que él me dio el dinero, entonces tengo que morir callado. No, señor. Estos son aliados que confiaron en tu trabajo y que te están dando dinero y tienes una responsabilidad muy grande, pero no por eso son una gente a la que uno le tiene que tener temor, para nada. Y no es que no te acompañe el temor, siempre te va a acompañar porque el dinero es muy delicado, pero entendiendo tu posición y entendiendo quién eres dentro de tu propio proyecto, ¿no? Claro. Y una duda más, en el organigrama, yo quería preguntar si el administrador o la administración económica, será, del proyecto, está ubicada en ese grupo que se llama asesor legal. Ahí es. Porque está en la producción ejecutiva. Normalmente, en la producción ejecutiva dentro de sí tiene su propia estructura. Yo podría hacerles el ejercicio para que lo vean,
porque en la producción ejecutiva también tienes jefes de departamento ya como el administrador, el contador, como el asistente de impuestos, o sea, tienes una cantidad de gente. Eso recae sobre la producción ejecutiva y el equipo de producción ejecutiva. ¿Qué pasa? Por eso, si tú eres productor y no productor ejecutivo, esa área no es tuya. No es tuya, para nada. Tú lo ejecutas, evidentemente como a ti te dan dinero, tú tienes que por lo menos rendir cuentas. O sea, tú tienes unas cajas que manejar, pero eso no es tu problema a la hora de la administración del proyecto. Porque el productor ejecutivo te da $100 y eso es problema de él porque él te está dando los $100 que están presupuestados. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre quién vende o quién busca ese financista? ¿El productor ejecutivo o el productor? En el caso de ustedes, y era lo que les decía, esa figura se merma en una. Es alguien, ¿por qué? Porque el proyecto es tuyo. Y evidentemente, capaz tú no tienes el dinero, pero tienes esta idea que tiene un valor. Entonces, cuando tú produces espectáculos y no necesariamente eres el que le da la plata, pero si eres el de la idea, ahí hay un aspecto de la producción ejecutiva. Es como te digo, variable, porque tú perfectamente puedes decir, mira, yo quiero hacer este proyecto y delegas todo esto que vamos a desarrollar en alguien más. Entonces pasas a ser sencillamente un productor general. Este lado ejecutivo, que la palabra te aleja un poquito, pero es porque al final también terminas administrando los recursos. Pues. Es importante que sepas hacerlo como productor. No necesariamente lo vas a ejecutar tú, pero es importante que sepas quién lo hace y cómo lo hace. Ok. Bien. Gracias. De hecho, si tú tienes un proyecto, tú puedes ser el productor general y me dices, mira, Claudia, quiero que tú seas la productora ejecutiva y tú me administras mi proyecto. Lo puedes hacer. Porque hago la duda, porque, a ver, en el área cine, sí, el productor es el que busca que la película se haga, se desarrolle, pero él no tiene nada que ver con plata. A él le dicen, mira, este es el presupuesto, tú cuentas con este dinero. Bueno, entonces el productor ve en todos sus departamentos, fotografía, dirección, todo lo que puede hacer. Pero él le dan una plata y en base a eso es que decide. Pero él no administra. Bueno, sí la debe administrar. Sí, Bueno, ¿qué le va a dar cada uno? Pero yo no digo, ay, me quedan 100,000, ay, me queda 1,000,000, ay, no me queda nada. O sea, por eso es que cuando dije, ajá, ¿quién va con el inversionista? Entonces me vuelvo productor ejecutivo, pero ¿dónde está el elemento administrativo en este cronograma? Por eso tenía la duda. Ahí es lo que te digo, a mí siempre es como algo que como yo lo hago, lo he pasado a hacer todo, lo uno muchísimo, pero sí pueden ser dos figuras. Yo sí les recomiendo que aunque ustedes no vayan a ejecutar administrativamente, entiendan, porque al final es lo que tú dices, así como en la película te dan 100 bolívares, tú eres responsable de cómo lo administras. Pero que entonces después en el departamento de dirección también tú también lo ejecutarás o no, dependiendo de la estructura que tengas, ¿no? Pero si bien no necesariamente tienes que planificarlo tú y ejecutar el macro, es importante que sepas cómo se arma. Claro. Y para finalizar, no, solo una dudita más. Sí. Creo que vas a dar risa esta pregunta, pero ¿cobras de las dos maneras? ¿Cobras como productor ejecutivo y cobras como productor general? Puedes hacerlo. En el caso del productor general, tú evidentemente deberías tener unos honorarios, porque tú eres el que al final estás ejecutando el proyecto. En el caso del productor ejecutivo, puedes perfectamente tener unos honorarios y una participación en el proyecto, o sencillamente unos honorarios. Rara vez el productor ejecutivo solamente tiene honorarios, o rara vez tiene honorarios para nada. Pero sí, puedes cobrar por los dos, porque son dos tareas complejas. Bueno, lo normal es que cuando es tu proyecto, y esto es una recomendación que deberían tomar y a la vez no, es que tú te perdonas tus honorarios, ¿no? Te perdonas porque al final quieres que el proyecto se dé. Así sea simbólico, siempre es importante ponerlo.
porque bueno, hay un trabajo que se valora. A mí me pasó en el pasado, que yo he llevado a cabo proyectos míos y no míos, en donde digo, bueno, no, al final vemos si quedó algo y error, grave error. Pero sí, es bueno siempre cobrarlo porque además de eso te va a permitir ejecutar mejor, que estén cubiertas tus necesidades. Claro. ¿Alguna otra pregunta? No, perfecto. Entonces, bueno, nada, la idea es eso. Sí, vamos a poner límite de entrega el sábado en la noche, ¿les parece? Para yo poder el domingo leerlos todos y darle feedback. Si nos da chance, los podemos compartir. Y si ustedes quieren, los podemos compartir. Igual yo los voy a leer todos y les hago feedback directo. Vayan tocando un poco el Excel, vayan viendo de qué va. Si tienen dudas, me avisan. Hay millones de videos. Si necesitan ayuda por ahí, me avisan, ¿ok? Importante, en el transcurso de mañana o pasado mañana, les voy a estar enviando los links de las próximas clases, la clase 2, 3 y 4, para que no exista ningún tipo de problema al ingresar y tengan todo eso ahí. Les voy a compartir también la carpeta de Drive para que puedan dejar sus tareas y les vamos a ir compartiendo los links que indicó Claudia y la presentación del día de hoy. La Marisa León también. Sí, voy a tratar de conseguir el PDF. Vamos a ver, nosotros estamos grabando esta clase. Si conocen gente que quiere hacer el taller y que no pudieron integrarse hoy, como fue muy teórica, la van a poder ver online. Les vamos a dar una clave para que la vean. Inclusive si ustedes la quieren refrescar, pues también. Porque bueno, evidentemente esto es muy teórico al principio, eventualmente pues después podamos conversar un poquito más, pero si conocen gente que lo quiere hacer y que hoy no se pudo unir, pues están súper bienvenidos porque vamos a compartir el video, inclusive les podemos compartir con ustedes si les quedan dudas y quieren volver. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Reinaldo nos da todo lo referente a lo que se envía porque me lo pueden enviar. Sí, Te está mandando otro correo. Exacto, para ver si me lo podrían enviar ahí. ¿Seguro? Okay, Ya lo estamos guardando, sí. Buenísimo. Chévere, nos vemos entonces el lunes. Cualquier cosa igual a su orden.